Gravem. Molt bones. Benvinguts als misteris de casa nostra. Hoy el tema que vamos a hablar va a ser ¿qué sabemos sobre los ovnis? ¿Qué son los ovnis? Tenemos como invitados, como siempre, Paco Quevedo y Xavi Soler. Xavi Soler o Paqui Quevedo. Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola. Paco, Xavi, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado de estar aquí. Bueno, empezamos. Por aquí, por Barcelona, todo bien. Por Málaga, Paco, ¿cómo va todo? Paco. Lloviendo mucho, pero bien, muy bien. Eso es bueno. El agua siempre falta. Bueno, pues empezamos con el debate, la tertulia o como lo queráis llamar. Yo he estado investigando, buscando referencia a algunos investigadores, a bastantes investigadores, y creo que aparte de las diferentes hipótesis y teorías que hay sobre los ovnis, hay algo que está aceptado por toda la cúpula o casi toda la cúpula de investigador. Y me voy a explicar. Los ovnis, bueno, no es ni siquiera una palabra ovni. Son 4 letras sustantivadas que quiere decir objeto volante no identificado. Junto con ovni hay 2 términos más que se utilizan como sinónimos. Uno es platillo volante y la otra es nave extraterrestre. Pero no es lo mismo. Aceptan de que no es lo mismo. Una cosa es un ovni, que es un observador que ve y no sabe definirlo ni identificarlo. Eso en teoría es un ovni. La otra cosa es un platillo volante. Un platillo volante es una nave, una aeronave, quizás una astronave, pero en principio es una aeronave porque el fenómeno ocurre dentro de nuestra atmósfera. Y como sabemos hace tiempo, diferentes sistemas de que hay ovnis, o sea, hay platillos de despegue vertical. Según los militares, hay aparatos de despegue vertical y de ala circular. Y nave extraterrestre es una hipótesis de trabajo que introducen los investigadores. Vamos a ver, sabemos que es un fenómeno universal, puesto que ocurre prácticamente en todo el mundo. Así como un problema psicosocial de que ese fenómeno solamente ocurría aquí en Occidente, y eso está descartado, porque los ovnis, los platillos, los fenómenos se ven prácticamente en todo el mundo, en Asia, en Oceanía, en África, en Estados Unidos, en todos los lados. Y también sabemos de que el fenómeno del platillo volante nace el 24 de junio de 1947, cuando Kenneth Arnold, piloto civil, estaba buscando en Chacalis, en la zona de Chacalis, en la zona de Washington, está buscando en los montes Rainier un avión siniestrado y ve en el horizonte 9 objetos brillantes que van a gran velocidad. Pero ahí hay un matiz, que él no dice que son platillos volantes, sino que dice que vuelan igual que cuando tiras un plato sobre el agua. O sea, mucha gente ha tirado no un plato, sino que ha tirado piedras en contracorriente y van haciendo aquellos saltillos. Al llegar, pues se acuña la famosa frase de Fly and Saucer, platillo volante. Pero bueno, de alguna forma ya hablo de ovnis, se sabe mucho antes del 24 de junio del 47. Porque ya está perfectamente, en la historia de la ufología ya se encuentra perfectamente. Por ejemplo, podemos decir los famosos Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial, los bólidos de Escandinavia de los años 30-40, o los Iron Sin del final del siglo XIX. O sea, sabemos de que los ovnis existen antes. En la antigüedad, pues se llamaban carros de fuego, escudos llameantes, etcétera, etcétera. Sabemos también de que la gran importancia que tiene el fenómeno ovni en la sociedad. Xavi, acabo. La gran importancia que tiene en nuestra sociedad. Hay en diferentes campos que investigan los ovnis. Podemos hablar, por ejemplo, los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas, que estudian sobre todo los contactados, las abducciones, que de alguna forma analizan
el fenómeno desde ahí. También los astrónomos están buscando pues efectos, fenómenos naturales, como son las nubes lenticulares, los globos globulares, inversión de temperaturas, etcétera, etcétera. Y también es importante hablar sobre los ovnis militares. Atención, porque hay pruebas de objetos volantes que están haciendo pruebas militares y se confunde con ovnis, y esto les interesa a los militares. También sabemos que hay construcción de ovnis que son terrestres, de aquí de la Tierra, militares. Eso es el fenómeno, como hemos dicho antes, universal, prácticamente en todo el mundo, y los gobiernos toman cartas en el asunto y lo elevan a la categoría de confidencial. La teoría relativa al fenómeno, a partir de estos momentos, es el Ejército del Aire, el MOA, Mando Operativo Aéreo, es el que se encarga de investigar y de centralizar la información. Copiando el modelo norteamericano, desde que estos momentos se hace top secret. Luego explicaremos por qué. Y, bueno, también sabemos de que los ovnis, todo lo que vuela no es extraterrestre. Eso lo saben los ufólogos. Luego seguiré continuando, pero Xavi me había pedido la palabra. Adelante, Xavi. Sí, porque yo quería hacer una enmienda a la totalidad a orden del día. Porque nos saltamos, creo yo, es mi opinión, por estar muy equivocado, nos saltamos pasos. Hay tres pasos que hemos de dar. Vamos a hablar de lo que sabemos de los ovnis. Y es que en realidad no podemos decir así en plan genérico que sabemos de los ovnis y rápidamente hablar de las teorías ovnis. Creo que hay que separar, primero, ¿qué sabemos de los ovnis? Cuando hablamos de ovnis, a pesar de que hay una descripción formal de que es un objeto volador no identificado, es decir, puede ser cualquier cosa, desde un meteorito que no hemos identificado hasta un avión experimental de cualquier país del mundo. Pero cuando hablamos de ovnis, porque de ahí ha salido la ufología, de la palabra UFO determinada, sino que estamos intentando referirnos a naves inteligentes, tripuladas o no, de origen desconocido. Cuando hablamos de ovnis, todos estamos hablando de eso. No sabemos si el origen es extraterrestre, intraterrestre, de una dimensión paralela, pero que no es terrestre, porque si no ya no estaríamos hablando de ovnis. Estaríamos hablando o de fenómenos naturales o de naves experimentales. De los ovnis, de esos ovnis de los que todos hablamos, que no hablamos de eso, saber, lo que se dice saber, porque ninguno hemos tenido la posibilidad de ver cómo aterriza un ovni y que se abra una puerta y mirar cómo suena el metal y qué hay dentro y cómo se elevan y cómo aterrizan y cómo funcionan. No sabemos nada, ni siquiera sabemos qué condiciones atmosféricas es factible o no verlos, ¿vale? Ahora, de lo que sí sabemos cosas, fenómeno ovni como concepto. Por ejemplo, ¿qué sabemos? Que tanto los norteamericanos como los rusos, investigando el fenómeno, solo una amenaza, e inicialmente ambos pensaban que seguramente era el otro bloque el propietario de esos ovnis, hasta que poco a poco, a base de contactos indirectos entre ellos, descubrieron que no eran ni del uno ni del otro y que por lo tanto no los podían adscribir a un fenómeno terrestre. Lo que sí es cierto es que, como todo el mundo, nadie ha podido dar una explicación. Hay más cosas en las que ahora no me voy a explayar. Consecuencia de lo que sabemos del fenómeno ovni, para explicar el fenómeno ovni, no se puede confundir ni la teoría con el fenómeno, ni el fenómeno
con el ovni concreto. Somos capaces de hacer la diferenciación de estos tres pasos, difícilmente nunca llegaremos a una conclusión fiable sobre qué es o qué son los ovnis, porque estamos confundiendo y juntando los pasos, saltándonos lo que sería el método científico, para intentar analizar una cosa de la que realmente no sabemos absolutamente nada. Y cuando digo no sabemos, me estoy refiriendo a saber. Tú sabes cosas de una piedra cuando la tienes en la mano. Lo puedes analizar y cuando la puedes cortar y cuando la puedes tirar y cuando la puedes ir a buscar y recogerla. Pero de los ovnis no sabemos nada. Es el fenómeno. Podemos sacar conclusiones o deducciones. Le paso la palabra a Paco, que ahora me da una enmienda a la totalidad a mí. Un rato. Bueno, yo creo que del fenómeno ovni se sabe oficialmente lo que se quiere saber y extraoficialmente muchísimas más cosas. Lo primero que llama la atención es que cuando uno busca lo que se ha desclasificado por la principal superpotencia que decidió a partir de 1947 estudiar el fenómeno, hubo un primer estudio que todos conocemos, el proyecto Signo, que es como se le acabó llamando, aunque en honor a Kenneth Arnold, en un primer momento antes de esto, quisieron llamarle el proyecto Saucer, el proyecto Platillo, pero acabó llamándose proyecto Signo. El proyecto Signo tiene una conclusión que dividió a los propios militares. Y esta conclusión era inequívocamente que había casos de naves interplanetarias que nos estaban visitando. Eso cualquiera tiene acceso a esta información, se ha publicado y bueno, pues automáticamente cuando debemos recordar una cosa todavía más importante y es que este primer proyecto estaba conformado por militares, pero también por científicos de grandes universidades. Es decir, los Estados Unidos sabían que no eran la Unión Soviética quienes se saltaban sus medios de detección de la frontera y de espacio aéreo, conocían cuál era el límite de nuestra ingeniería a nivel de todo el mundo. Y quizá lo único que pudieron pensar algunos es que alguna facción o algún trozo del ejército aéreo o de la Luftwaffe de los nazis hubiera conseguido sobrevivir. Deberíamos recordar también de soslayo la famosa operación High Jump, que fue hasta la Antártida a buscar no se sabe qué aparatos que en palabras del comandante Byrd, que era el que llevaba todo aquel tinglao, eran capaces de volar de un polo a otro o de un extremo al otro del mundo en muy poco tiempo y podrían suponer una amenaza extraordinaria para la paz mundial, especialmente para los Estados Unidos. Quiere decir que ellos no sabían qué eran, pero sabían que existían. Esto no se puede negar. Quien niegue la existencia de máquinas que superan la tecnología terrestre conocida es que no ha investigado lo suficiente, ni le interesa o sencillamente nos toma por magufos, pone el punto y a otra cosa mariposa. Eso allá cada cual con su historia. Es como si yo empiezo a negar parte de la paleontología porque se han encontrado cráneos humanos en estratos de carbón de la edad carbonífera, lo cual es absolutamente imposible. Y a partir de ahí digo, bueno, pues toda la paleontología es una pantomima. No, me falta información, como a ellos, cuando hablamos del fenómeno ovni. ¿A quién nos desacredite? El fenómeno ovni referido a máquinas de una ingeniería ajena a nosotros, controladas inteligentemente, que incluso se han relacionado o han tenido encuentros directos con seres humanos de aquí, de la Tierra, y han dejado mensajes, para mí está fuera de toda duda. Y lo estuvo
como conclusión en aquel proyecto primero y genuino llamado Proyecto Signo, al que sucedió un curioso proyecto llamado Grunge, que es algo así como rencor. Es decir, parece que ellos mismos se delataban. A veces el inconsciente nos delata en lo que hacemos y los militares entraron quizá en contradicción dentro de ellos mismos porque no podían soportar lanzar a la opinión pública que era real, que hay otras civilizaciones que no son agresivas y que nos visitan. Eso necesita de un rosario de explicaciones y quizá de un rosario de cambios sociales, cambios de creencias que no estamos dispuestos a hacer. De hecho, la CIA encargó un estudio para ver qué podría ocurrir en el caso de que abiertamente, creo que fue en los años 60, poco 69. después de todo, sí, poco después de todos estos estudios que verificaron sin ninguna duda la existencia real de estas máquinas, encargaron un estudio para ver qué ocurriría en la sociedad. Y los expertos en psicología, en sociología, en crecimiento y desarrollo de poblaciones y del pensamiento social, eh, concluyeron que podría llegar a destruir la sociedad como la teníamos hasta entonces estructurada. Sería un gravísimo problema y podría haber incluso algún colapso y revueltas que se volvieran ingobernables. Esas serían las consecuencias. Todavía hay por ahí quien pregunta por qué no se presentan en la Plaza Roja de Moscú o en el Central Park y dicen a bombo y platillo con todos los altavoces que traigan, miren que sí, que existimos, que vivimos aquí mismo y que os podemos visitar y somos superiores a vosotros. Es muy sencillo. Ellos están más evolucionados que nosotros y saben que eso sería una barbaridad que podría llevarnos a un problema, no a ninguna solución. Y Paco, has nombrado el proyecto Libro Azul, o sea, el proyecto Signo. Bueno, Pero no he es. nombrado el libro azul es posterior. Vale, Primero sí, está va. el signo, después Sí, está el el grunge, Crunch y luego el y proyecto Libro luego, Azul. luego, una vez que ellos tienen conciencia plena de que esto es real, Mm, que las conclusiones tienen que ser a favor. Es verdad que hay muchos casos que son falsas apreciaciones, falsas malas interpretaciones. interpretaciones, Exacto. la estrella no sé qué, el Mm, planeta Venus, sí. A partir de ahí deciden tramar un plan, en mi opinión personal, y este plan se llama Blue Book, mm, libro azul. eh, ¿De qué se trata? De intoxicar mezclando verdades y mentiras, intoxicar el fenómeno ovni hasta el absurdo. Llegan a hacer opiniones tan absurdas como que un señor con 5.000 horas de vuelo, un capitán de la Fuerza Aérea estadounidense, ante la persecución de un triángulo negro, hablaríamos de los triángulos negros en el cielo, que parece que están ahí desde el siglo XIX, están documentados, o mm, incluso antes, y que nosotros hemos imitado. Ellos su tecnología la mantienen, qué curioso. Nosotros la hemos desarrollado y a día de hoy hemos conseguido diseños que han mejorado extraordinariamente nuestra invisibilidad, nuestra capacidad aérea, que ellos ya tenían en el siglo XIX. Bueno, pues en el Blue Book, uno de estos casos, un caza que sale a interceptar una luz extraña que es vista en el radar, y por esto sale el avión, ese registro existe, lo que describe es que ve un triángulo negro, tiene 3 luces, una en cada esquina, y de pronto en sus narices empieza a cambiar de color y se divide en 2 triángulos negros exactamente iguales. Los persigue, se pone a su lado, juega con el aparato, un caza de los Estados Unidos de los más avanzados. Este señor aterriza, da cuenta de lo ocurrido y la explicación del Blue Book es que sencillamente ha confundido el planeta Venus
y que suele, depende de la temperatura del aire de la atmósfera, puede incluso hacer estos cambios de colores, pues sencillamente ha sido una confusión con el planeta Venus. Algo absolutamente absurdo, porque la posición del avión estaba descrita por el propio radar de Tierra y el planeta Venus quedaba debajo de la situación de visibilidad que él tenía. Pero bueno, es uno de los tantas estupideces que dice el proyecto Blue Book, para mí diseñado, como digo, insisto, en un inicio de esconder ese fenómeno para aprovecharlo de alguna manera en proyectos secretos, en probar proyectos secretos, y de otra manera para desprestigiar el fenómeno OVNI y que no levante revuelo, para que la gente no haga demasiadas preguntas que no se pueden responder. Déjame introducir unos datos. Se cerró el proyecto Globuk de alguna forma, que a ver lo que interpretáis vosotros, diciendo con dos respuestas. Dice: el fenómeno OVNI no ejerce ningún peligro a los ciudadanos norteamericanos. Primera. Segunda, los OVNIs no existen. Aquí yo interpreto, no sé qué interpretáis vosotros, bueno, con decir la segunda ya es suficiente. Pero ¿por qué dicen la primera como la dicen y la segunda como la dicen? Porque yo pienso que los OVNIs no existen porque ellos perfectamente los han identificado. Los militares. Hay otra... Xavi, sí, adelante. Avanti. Si me permitís, primero un consejo técnico. Josep, sí. El micro, póntelo en la barbilla. Aquí, ¿vale? No, respiras en el micro, en la barbilla. ¿Se me oye respirar fuerte? ¿Ahora? ¿Me oís? Ahí supongo que quedará bien. Vale. Bien. Es que me da la sensación que se oye quería el ventilador. hacer... Dime. Xavi, se ha cortado. ¿Se ha cortado? Yo quería... No, Dis. ¿se ha cortado? Dis. ¿Me oís? Sí. Yo quería comentar una cosa sobre el tema del high jump que ha comentado el amigo Paco, que he visto que no me ha hecho una enmienda a la totalidad, con lo cual estoy llorando, porque yo esperaba que me hiciera una enmienda a la totalidad. High jump... Perdón, Xavi, perdón, vengo en son de paz. Jao, gran jefe cara pálida. Bueno, la operación High Jump, yo es que creo que vale la pena extenderse un poco en explicar lo que era. La operación High Jump, inicialmente y finalmente, se explicó que era una operación de Estados Unidos para cartografiar la Antártida. Para cartografiar la Antártida enviaron una flota. No un par de barcos, no, una flota militar, que teóricamente tenía que estar, creo recordar, 3 o 4 meses espiando la Antártida. Volvieron al cabo de 15 días, prisa y corriendo, aviones, dañado buques y habían desaparecido algunos de los miembros de los soldados o aviadores de la operación High Jump durante una operación que era solo cartografiar la Antártida. Y dejadme que os dé un consejo a los que les guste leer sobre estas cosas. Felipe Botalla, que es una persona que ha estudiado mucho Tercer Reich, que incluso ha estado tiempo en Alemania revisando archivos y tal, y le gusta hacer ficcionar Tercer Reich y su relación con los ovnis y con otras cosas. Varios libros sobre el Tercer Reich y uno de ellos se centró precisamente de que hubiesen nazis en la Antártida, que eso fuera lo que provocó la operación High Jump. Supongo que se puede encontrar todavía en algún sitio, si no como libro viejo, pero en cualquier caso aconsejo esta trilogía de Felipe Botalla. Lo que comentabais de Blue. A ver, por lo que yo sé, y hasta donde yo sé, por lo leído, lo escuchado y lo ficcionado, quiero recordar que hay
que había una serie en TNT que al menos en mi plataforma ya ha llegado al final de la segunda temporada y parece ser que se ha acabado. Explica un poquito toda la investigación de Blue Book. El único problema es que cambia los nombres de las personas implicadas y a veces cuesta identificar exactamente no el incidente, sino de quién están hablando cuando hablan del incidente. Se da cuenta de que efectivamente Blue Book se creó desprestigiar el fenómeno OVNI, que la gente no supiera que, por ejemplo, Werner von Braun, además de la bomba atómica, estuvo desarrollando algún otro tipo de tecnología que se había traído del Tercer Reich y que mientras se experimentaba con esa teoría, además de con aparatos capturados de origen desconocido, se estaban haciendo pruebas para replicar los ovnis, etcétera, etcétera. Los propios investigadores que han de desprestigiar el fenómeno ovni, de lo que realmente están haciendo, que es desprestigiar un fenómeno que existe. Ellos mismos pierden la fe en lo que están haciendo, pero lo siguen haciendo un día poder explicar la verdad. Yo os hago un resumen sin haceros un spoiler de cómo va la serie. Y yo creo que al final, cuando has de cerrar una cosa que ya no sabes cómo continuarla, y ya ha perdido toda credibilidad, pues la cierras como buenamente puedes. Es decir, los ovnis no representan un peligro para los americanos, tranquilos, aunque veáis algo que no conocéis, tranquilos, que no hay peligro. Segundo, los ovnis no existen, es decir, lo que creéis que son ovnis son cosas nuestras. Una explicación al primero, no son peligrosos para los americanos porque son cosas americanas. Es decir, que es incongruente el punto 1 con el punto 2, pero en realidad el punto 2 es la explicación del punto 1. No es peligroso para los americanos, punto 2, porque no son naves extraterrestres, son cosas nuestras que nos vamos a explicar. Bueno, eso es tal como lo veo yo. Pero es que OVNI quiere decir objeto volante no identificado. Si esos dicen que los ovnis no existen, yo interpreto que eso está perfectamente identificado, que son de ellos o saben de dónde vienen. No. Los ovnis como concepto, como nave desconocida, no existen. Por eso no son peligrosos. No los podéis identificar, pero nosotros sí porque son nuestros. Sí. Claro, es Bueno, que hay que... A veces no hay que coger la textualidad de la cosa, sino la intención de la cosa. Vaya, yo lo veo así, Ojo, igual estoy muy equivocado. Sí, Paco. Sí, yo quería decir que el primer proyecto que yo considero genuino, el signo, por inocente, esto yo establezco un paralelismo como lo ocurrido en Roswell. En caliente es cuando se dicen más verdades. Cuando da tiempo a reflexionar, estas verdades que se han dicho, se empieza a analizar las consecuencias que pueden tener para el ejército, para la sociedad, para la ocultación de la propia tecnología, y entonces se empiezan a manipular y donde digo, introduzco o resto una letra y aparece Diego y todas estas cosas que sabemos. El proyecto Signo, ¿por qué derivó en el proyecto Grunge y duró tan poquito? Porque tuvieron muy claro desde el principio y reconocieron, tuvieron la osadía, no la osadía, sino la transparencia de reconocer que que había naves interplanetarias que no correspondían a nuestra tecnología. Claro, ahí aparece el jefe de Estado Mayor de aquel entonces, creo que era el general Vandenberg o algo parecido, y este hombre acaba el proyecto Signo y da cabida a un nuevo proyecto que profundice más, porque en las conclusiones, aparte de decir que eran naves interplanetarias, también añadieron la frase, se dividieron los militares y tuvieron que añadir la frase de que no era un estudio suficiente ni concluyente. Y aparece el proyecto Grudge, el proyecto Rencor.
El proyecto Rencor, declaradamente en sus premisas, parte de la base de que el fenómeno ovni debe tener una premisa básica: las naves extraterrestres no existen. Entonces, entre otras premisas, tiene unas cuantas, pero una de ellas debe ser partir de la base de que esto es imposible. Y así nacen los proyectos posteriores dedicados a la ocultación y a la intoxicación del fenómeno ovni, refiriéndonos a, a naves extraterrestres ajenas a nosotros. Y aparece todo lo demás. Aparece malas interpretaciones, se analizan miles de casos, pero es que parece que buscan o hacen brillar los más evidentemente falsos, donde ha habido globos sonda, evidentemente que eran globos sonda, testigos que eran gente que estaba medio desequilibrada, y en otros casos que sí, que se ha perseguido al planeta Venus creyendo que era una posible nave, o se han visto luces lejanas en el cielo que podían corresponder a cualquier otra cosa. Yo he empezado mi intervención diciendo que una cosa es un ovni, otra cosa es un platillo volante y otra cosa es nave extraterrestre. No necesariamente quiere decir lo mismo. Ahora, los únicos que pueden hablar de naves extraterrestres son los astronautas, ¿no? Bueno, hay astronautas como Edgar Mitchell que no lo niegan. Yo te diría que también en estas investigaciones se establece una escala de veracidad de los testigos, y en el máximo nivel estaría gente perteneciente a las fuerzas aéreas, especialmente astronautas, pilotos de caza, pilotos de aviones comerciales, pero también astrónomos, también científicos, también profesores. Se les da una veracidad muy grande. Y bueno, pues uno de los primeros casos que además se publicó a finales del siglo XIX, creo que fue en 1882, en una revista científica llamada América. Ahí, bueno, pues hay un par de observadores, un par de astrónomos que están con sus telescopios apuntando a la Luna y confeccionan un informe de haber visto sobre la parte inferior derecha del disco lunar 2 triángulos perfectos de color negro desplazarse por la superficie, y que descartaron que fuese cualquier cosa que se moviera en la atmósfera terrestre. Lo comprobaron, eran astrónomos, tenían medios de comprobación, les dieron un tamaño próximo a 1 kilómetro de lado. Y eso está publicado en una revista científica, y hablamos de mucho antes de que surgiese la controversia militar, o Kenneth Arnold, o... Fíjate, ¿no? Kenneth Arnold nos hace una descripción de un ala delta, un triángulo. Ya había alguien que había visto este tipo de triángulos negros. El misterio de los triángulos negros que se han ido viendo a lo largo de la historia es curiosísimo, y a mí me ha llevado siempre a pensar a por qué los nazis quisieron poner en marcha el proyecto del avión Horten. Sí. No sé si conocéis este avión a reacción. Sí. Que no llegó a entrar en combate, pero era un avión idéntico al que han acabado desarrollando las mejores fuerzas aéreas del mundo como avión invisible. Algo tenía este avión. Sin embargo, sin ayuda tecnológica, ese avión era lo más inestable que había. Entraba en pérdida rápidamente y podía caer al suelo de una manera fácil. Sin embargo, recreaba lo que Kenneth Arnold vio, lo que se describe en esta revista científica en 1882. Y bueno, hay más casos en la historia. Creo que fue a principios de siglo, como en 1900, en Connecticut o algo así, no recuerdo bien. No, perdón, mira, lo tengo aquí apuntado. 18 de octubre de 1949. En Baltimore hay un señor, todo un pueblo, el primero que lo ve fue un estudiante de arte que lo dibujó.
este señor ve una serie de triángulos negros entrando y saliendo de las nubes. Eran triángulos con una especie de semicurva en el lado inferior. Recuerda el diseño Horten, recuerda lo que las alas delta con dos partes rectas y la base del triángulo un poco curvada. Bueno, pues este señor en 1949 en Baltimore ve docenas de estos aparatos entrando y saliendo de las nubes. Y esto también está publicado en prensa. Tenemos que tener en cuenta que por aquel entonces ya, hablamos de 1949, pasada la Segunda Guerra Mundial, habían capturado cantidad de diseños nazis los americanos y se los habían traído, y justamente en esos años Northrop, que es una de las compañías de diseño aéreo, estaba probando justamente el avión de los hermanos Horten, pero habían demostrado, abandonaron este proyecto rápidamente porque entraba en pérdida constantemente. No tenían suficiente tecnología para mover ese cacharro con seguridad en el aire. Sin embargo, hay un testigo que ve docenas, supongo que solo tendrían 2 o 3 modelos volando, pero este señor afirma, y está verificado por todo un pueblo, muchas familias, que dicen haber visto este tipo de tecnología volando con toda tranquilidad y toda facilidad, entrando y saliendo de las nubes durante más de 2 horas. Insisto, es curioso que el fenómeno ovni no exista, no sea de una tecnología de otro mundo, y cuando nosotros nos empeñamos en probar algo similar no funciona, y lleva 100 años la gente siendo testigo de que funciona y a unas velocidades terribles. Estamos intentando imitar algo que sí existe y ha existido. Los militares lo saben, por supuesto. ¿Cómo se apuntalaría mejor esta idea? Puesto que con el tiempo, hoy día, ese diseño existe y se ha convertido en un avión invisible, el B-52 creo que se llama, y que es una maravilla de la técnica, que con la suficiente tecnología electrónica y ayudas electrónicas a la navegación aérea sí consigue ser un aparato efectivo. Con tu permiso, Sí. yo voy a contestar a tu pregunta, pero después de hacer un añadido a lo que acaba de explicar Paco. Una de nuestros oyentes tiene curiosidad por lo que vio exactamente Kenneth Arnold. Si va a el buscador que utilice en internet y pone Kenneth Arnold y busca en fotografías, antes o después le saldrá una fotografía de Kenneth Arnold con un dibujo que vio, y verá el oyente dibujó exactamente lo que Paco ha estado explicando, que es triangular y con la parte inferior hundida hacia el centro. Lo que llevaban en Star Trek en el uniforme, pues eso, ¿vale? Sí. Que además, sobre el tema de los... Sí, dime Paco. Sí, un inciso, es que coincide de manera casi idéntica con el diseño de los hermanos Horten, con este avión Horten que la Fuerza Aérea Americana estaba y estuvo probando durante algún tiempo en los años 49, 50 aproximadamente. Es idéntica prácticamente. Efectivamente. Sí. Y sobre la pregunta inicial de los astronautas, cuidadín, que stricto sensu, los astronautas también iban en una nave extraterrestre. Sí. Una nave que estaba fuera de la Tierra. O sea, stricto sensu, los Apolos también eran naves extraterrestres. Con lo cual quiere decir que, sin poner en duda, los astronautas vieran naves no procedentes de la Tierra, podemos pensar que en alguna ocasión pudieran haber visto alguna nave de la Tierra
secreto. Porque igual como en la Tierra, dentro de la atmósfera terrestre, no la Tierra, sino dentro de la atmósfera terrestre, países como Rusia o Estados Unidos, secretas que camuflan, había que descartar potencias estén intentando desesperadamente desarrollar naves para viajar fuera de nuestro planeta, también hagan experimentos fuera de la atmósfera terrestre, y alguno de estos tal vez es posible, quizás, no lo sé, los astronautas lo vieran, además de posiblemente y seguramente ver naves no procedentes de la Tierra. Interesante de los Apolos es aquella famosa frase, no queda claro si es real o es una ficción. Paco lo debe saber porque Paco lo sabe todo, de los astronautas cuando pisaron la Luna, miraron hacia la parte, digamos, la parte oculta de la Luna, y uno de ellos exclamó: ¡ah, aquí hay alguien! ¡Nos están mirando! Una grabación que nunca se hizo pública porque había un delay, se grababa y lo que se emitía, pero que hay quien dice que sí, que existe. Dice que no, que es una invención, yo no lo sé, pero seguro que Paco lo sabe. Dice que es apócrifa, dice que unos que estaban siguiendo la grabaron. Sí, Ya bueno, lo sé, por eso digo que hay quien dice que es cierta y hay quien dice que es falsa. Exacto, sí señor. La grabación existe Sí, y se puede encontrar en internet. Yo la tengo. Y en lo que se dice, aparentemente lo que dice el primer astronauta en la Luna, ahora no me sale el nombre, pero Armstrong, Collins. Neil Armstrong, Collins. Exactamente. Creo que era Neil Armstrong el que sorprendido dice algo así como amazing, como increíble. Los tenemos ahí de nuevo. Sí. En el otro borde del cráter. Ellos aterrizan, creo que en el Mar de la Tranquilidad, al borde hay un cráter, y en el otro extremo dicen que ya están ahí de nuevo. Sí. Y desde aquí la Tierra les dicen: pasen a Heisebel, pasen a Heisebel. Exactamente. Como diciendo: cuidado que lo estamos escuchando. Sí, ya tenían previsto un canal de seguridad por si acaso se veía algo u ocurría cualquier cosa que se saliese del control y de la tranquilidad que con la que se debía desarrollar esa misión, para no transmitir un mal tema hacia la población. Debían transmitir un control absoluto sobre la llegada a la Luna, y por supuesto tenían previsto otro canal. Ese modo de transmisión se llamaba Jezabel, y le advirtieron que no siguiera hablando y que pasara a ese otro canal. ¿Que es verdad, que es genuina esta grabación? La NASA la desmiente, por supuesto, y fue captada, y quien la ha publicado fueron aquellos radioaficionados que estuvieron monitoreando todas las transmisiones de esta misión de llegada a la Luna, del Apolo 11, y bueno, pues es verdad que vieron algo allí. Yo pienso que sí, que allí se encontraron más cosas de las que nos han dicho. Incluso Neil Armstrong fue abordado aquí iba a dar una conferencia y fue abordado. Las imágenes se pueden encontrar en YouTube. Fue abordado por un señor. Neil Armstrong cambió su forma de ver el mundo. Hubo cambios importantes en los astronautas que intervinieron en aquella misión. Alguno era totalmente ateo y se volvió totalmente creyente. Y a Neil Armstrong le dijeron que si él era creyente, tan creyente como decía, que jurase sobre la Biblia que había estado en la Luna y no había visto nada más que polvo lunar. Y se negó a hacerlo, ¿no? Diciendo que no entraba en espectáculos, no quería entrar en ese tipo de circos. Bueno, dudas siempre habrá. ¿Qué vieron? Ellos lo saben. Yo me fío más de Edgar Mitchell,
que se nombró un hombre libre y dijo que efectivamente hay alguien más por ahí fuera. Sí. No solamente hay muchos más astronautas que tuvieron avistamientos de naves que les seguían, porque vosotros, claro, el fenómeno OVNI marca pautas muy extrañas, esto es cierto, pero que a lo mejor siguen no sé, una conclusión, una trayectoria que nosotros no entendemos. Es posible también, porque el fenómeno OVNI tira la piedra y esconde la mano. Hay pruebas y evidencias que se dejan, pero que después se desmienten totalmente. O sea que hay avistamientos. Bueno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ahora no me acordaré del nombre, que se sabe perfectamente que todas las investigaciones de este caso de Prince Provence, allí se sabe que hubo una máquina extra, bueno, no de aquí, no fabricada aquí, y eso lo sabe todo el mundo, pero eso se esconde. ¿Por qué se esconde todo esto? Si es verdad que hay ovnis, que hay gente que nos visita desde otras galaxias o de otros sistemas, que no lo sabemos. Dicen que en nuestro sistema no hay vida. Entonces, ¿de dónde vienen? Claro, la velocidad, yo creo que es un problema astronáutico, no astronómico, porque se habla de distancias brutales. Más cerca al Alfa Centauro, 4,5 años luz, o sea que es imposible, según nuestros parámetros, que vengan, que son 4 años y medio, en llegar aquí, 4 años y medio en volver. Eso es prácticamente, para nuestra tecnología es imposible, y más cuando se hablen de distancias superiores. Ya no hablemos de otras galaxias, pero claro, también hay otra cosa que me llama mucho la atención. Si estas naves son de otro sistema o son de fuera de esta galaxia, ostras, vienen aquí y se pegan piñazos, se caen, se estrellan. No lo entiendo, es un tema que no lo entiendo. Permiso. Has tocado muchas teclas del piano, ¿eh? Sí, muchas. Es muy difícil tocarlas todas. A ver, en primer lugar, el tema del espacio-tiempo. Nuestro concepto del espacio-tiempo es el que nos permite tener la ciencia, la tecnología y el conocimiento que tenemos actualmente, el espacio y el tiempo. Nosotros no somos capaces de viajar a la velocidad de la luz. Eso no quiere decir imposible viajar a la velocidad de la luz. Nosotros creemos que no se puede superar la velocidad de la luz, pero eso no quiere decir que sea imposible la velocidad de la luz. Que nosotros no tengamos ninguna de estas soluciones no significa que no pueda haber ninguna otra especie en el universo soluciones. Después habría que acudir a la física cuántica, que habla de los agujeros de gusano, que podría doblar el espacio y el tiempo de forma que tanto uno como otro pudiesen estar muy juntos a la práctica, aunque, por decir de una forma, una galaxia estuviese de la otra a 1.000 millones de años luz. Un agujero de gusano las podría poner a prácticamente unos segundos. Por resumirlo, muy resumido. Yo considero que hay una cosa que se ha estudiado, sobre la que se ha hecho poca información, que son las condiciones meteorológicas y por no decir climatológicas, en la que es más o menos factible que según cómo nos podrían dar algún tipo de explicación cómo funcionan o de qué tipo de energía se nutren los ovnis. Yo, por ejemplo, soy un fan auténtico, fan, de los de póster, de la teoría de la intrusión ovni. Habla de que estas naves procuran allí donde hay un fenómeno climatológico extremo, desde un huracán hasta un terremoto, etcétera, etcétera, etcétera,
porque desencadena de la que estos aparatos se pueden nutrir. Esto se habría que investigar mucho, cosa que no se ha hecho, y sobre la que yo he lanzado alguna teoría así por lanzarla, que ahora sería muy larga de explicar, pero es una opción. Pues, hombre, claro, es que sean extraterrestres y tengan una tecnología a años luz de la nuestra, no quiere decir que sean infalibles. Claro, Que claro. gran tecnología y infalibilidad no son sinónimos. Y por lo tanto, si una cosa es falible, quiere decir que puede tener fallos, pues los puede tener aquí, los puede tener en su planeta, o los puede tener de camino. Luego, otra posibilidad que hay, debido a la física cuántica, es que nadie nos ha dicho que estos señores no sean eternos viajeros en el espacio. Una especie de Star Trek a lo bestia. Es decir, puede haber una gran nave con una gran población que esté viajando permanentemente en el espacio y que de esa nave más pequeñas y de estas otras más pequeñas todavía. Quiero decir que damos por imposible cosas a las que no tenemos capacidad de acercarnos. La imaginación no las puede explicar fácilmente. Y que nos lo explique nuestra imaginación no quiere decir que sea una cosa absurda. ¿Tú qué dices, Paco? Bueno, yo digo que el hecho de que nosotros no sepamos cómo hacerlo no significa absolutamente nada. Es decir, mira, ya hay teorías aquí desde hace mucho, mucho, mucho tiempo que entran o pueden entrar en contradicción con el planteamiento de Einstein de que la velocidad de la luz es lo máximo, una constante universal que limita, es decir, última. No hay más velocidad. Esto parece que puede romperse. Parece que puede romperse y hace mucho tiempo que ya se propuso. Paco, Mira, sí. hay un chino, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que ya ha encontrado una partícula más que corre a más de la velocidad de la luz. Al doble. Hay varias. Sí, en el Chingwan. acelerador de Ginebra, creo que en su día también planteó que ciertos neutrinos podían superar la velocidad de la luz. Ajá. Y se descartó porque creó tal revuelo y tal avalancha de descalificaciones hacia la ciencia en Europa o a ese grupo de científicos que ellos mismos dijeron que podían haber sucedido una serie de errores y que no habían controlado bien, y lo dejaron ahí. Pero os voy a explicar algo que existió y aún está por describir y por analizar. Se queda ahí aparcado. El señor implicado es un francés llamado Alain Aspect. Este señor realizó un experimento que se ha repetido después en diversas universidades, donde entrelazando fotones y entrando ya en física cuántica, que esto es un recurso muy socorrido para todos los que no saben cómo explicar algo, pues debe ser por la física cuántica. Pero en este caso, resumiéndolo mucho, se puede entender fácilmente. Él lanzó a dos detectores separados en la universidad a gran distancia, lanzó dos partículas, cada una con una carga. Esas partículas previamente estaban entrelazadas cuánticamente. No tengo ni idea de cómo se hace esto, pero sé que se puede hacer. Y en uno de los detectores, cuando pasó la partícula, descubrieron que daba toda la información de la partícula contraria. Y al contrario, la otra partícula ofrecía toda la información de la partícula anterior. Y demostraron además que daba exactamente igual poner los sensores a 20 metros que a 20 millones de años luz. Daba igual. Siempre ocurría lo mismo. En el mismo instante tenían la información de la otra partícula, no de la que había pasado y había sido detectada. Esto es un resumen burdo y tosco de lo que ocurrió, pero viene a decir que hay
una transmisión de información instantánea que no obedece a la separación que haya del punto de donde procede esa información. Bueno, pues eso abre una puerta a un avance de la ciencia. Los puristas, los prétores de la ciencia, los gladiadores con espada de Damocles que han estudiado infinidad de años y se quedan sorprendidos de que alguien les plantee una duda, van a estar ahí siempre intentando cortar cabezas que les pongan estas cosas sobre la mesa, pero existe. Hay transmisión de información que no se sabe explicar y que se salta todas las distancias. Se podría resumir en algo que también, un ejemplo que también se expone en física cuántica. Yo, desde el Polo Norte, mando a la Antártida un paquete con un guante. No sabemos si es el derecho o el izquierdo. ¿Cuánto tiempo tardaría una transmisión? Bueno, ponte que no es en el Polo Sur, sino que lo mando desde la Tierra, lo mando a Marte, que ya hay una colonia. ¿Cuánto tiempo tardarían desde Marte en decirme qué guante ha llegado allí? Mínimo 30 minutos, 25 minutos, que es a la distancia a la que está Marte es lo que tarda una transmisión. Sin embargo, cuando el señor que reciba el paquete en Marte abra y saque el guante derecho, en ese mismo momento sabrá que el que queda en la Tierra es el izquierdo. No ha pasado ni una fracción de segundo. ¿A qué velocidad viaja el pensamiento o viaja esa información? Va inserta. Es decir, hay cosas que van insertas en sí mismas y las puedes dividir en dos y estar en un lugar absolutamente distante del universo en el mismo instante. A lo mejor a través de este tipo de teorías es como consiguen hacer viajar determinado tipo de materiales con ellos dentro. Hay otra teoría, la teoría de ondas gravitacionales, que también llega a proponer que esto podría llegar a ser como un surfista que viaja en una ola. Delante de la tabla va la ola. Es decir, nosotros podemos utilizar la velocidad de la luz, montarnos en un fotón, pero delante puede que haya algo más que llega más lejos en el mismo tiempo. Eso por otra parte. Tendríamos que tener en cuenta también que a lo mejor no vienen de por ahí. A lo mejor viven aquí Ya. y son restos de una civilización que hubo y que ha seguido desarrollando su tecnología y no necesitan vencer todas estas enormes distancias. Pero, ojo, insisto mucho en que el hecho de que nosotros ahora no sepamos cómo vencer la velocidad de la luz, esto no sea posible. Y voy a dar otro detalle. Imagínate que a través de electromagnetismo podemos insuflar potencia electromagnética en un material y que cada uno de los átomos que forma ese material es capaz de ampliar la distancia entre el siguiente. ¿Cuántos miles y miles de millones de átomos hay en un trozo de material? No sé, 14. Hay el número de Avogadro te lo da, ¿no? Hay no sé cuánto, vamos a poner 18 trillones de átomos. Si en el mismo instante, a través de insuflar fuerzas electromagnéticas, conseguimos que un átomo se separe 1 metro de otro, ¿cuántos metros conseguimos en el mismo instante? Si esta tecnología llegara a ser posible, podríamos realizar un desplazamiento en una fracción de segundo de miles de trillones de metros en el mismo instante. ¿Rompe esto la velocidad de la luz? Dejarme que introduzca una buena sugerencia. Dejarme que introduzca ya para finalizar, pero antes me gustaría decir que Paco ha hablado de la velocidad de luz, según la velocidad de la luz. Einstein decía que era de momento imposible viajar a la velocidad de la luz. Se refería a una cosa. El tema de que a mayor velocidad la masa que se consigue se volvería tan infinita que podría crear un agujero negro. Eso es lo que iba yo. A lo mejor hay niveles energéticos
donde la materia se convierte en otra cosa. Tampoco se podía superar la barrera del sonido. Eso es lo que Claro, iba yo. Tampoco se podía viajar a 100 kilómetros por hora porque cualquier cosa se destruía Mm. a esa velocidad. No obstante, para viajar, según Einstein, la velocidad de la luz necesitaríamos un aparato, o sea, un motor tan grande como este sistema. Y se han visto, y me vais a decir lo contrario o no, naves de 6 a 9 kilómetros. Puede que sean naves nodrizas, pero lo que luego se desplazan por la Tierra son unos aparatos que han hecho para viajar por aquí, y son los que se estrellan. Pienso yo, eso sería una buena teoría, hipótesis, ¿o no? Bueno, mira, el primer ordenador pesaba 30 toneladas. Exacto. Y hoy yo llevo un móvil que pesa unos gramos. Y es 10.000 veces más potente. Yo, si me permitís, yo discrepo con Einstein. Ya sé que no puedo discrepar con Einstein. No. ¿Cómo se claro, te es que- ocurre? ¿Cómo te atreves, Xavi? Soy así de vehemente y de atrevido. Einstein, como la mayoría de los científicos, están pensando en una nave que va con un motor con combustible. Y chapa. Y cambio de marchas. Yo la chapa ya presumo que ha de haberla, porque si no está la cosa jodida, ¿no? Bueno, podría ser Pero otro material. No tiene por qué haber combustible, puede ser un conductor. Es decir, el electromagnetismo está presente en todo el universo. En todo el universo. Si el día que seamos capaces de utilizar energía que hay dispersa en el universo como combustible, ya no hará falta un gran motor combustible en la nave. Lo que pasa es que no somos capaces y por lo tanto solo podemos pensar en naves que lleven combustible. Pero eso no quiere decir que no sea posible una nave que no necesite combustible. Estamos volviendo exactamente todo el rato sobre el Por eso te hablaba yo de la nave nodriza, que luego se ha encontrado pastos chamuscados de combustible. No importa que sea nodriza o no nodriza. Si no necesita combustible, puede ser grande o pequeña, no importa, porque no necesita combustible. Puedes venir en un biplaza de donde sea, de Neptuno, y el biplaza ser de 4 metros cuadrados, porque no necesita combustible. Pero igualmente puedes venir en una nave de 10 kilómetros cuadrados, porque estás desplazando a 10 millones de personas o de seres, ¿no? Pero la pregunta que iba yo, que estamos terminando y bueno, acaba, Xavi, acaba. No, pues, que básicamente que si tú llevas una nave de 10 kilómetros cuadrados, proporcionalmente necesitas una cantidad ingente de combustible tan grande y con tanto peso de desplazamiento, proporcionalmente frena tanto como el que puede necesitar una nave de 4 metros cuadrados, que necesita mucho menos combustible, pero para lo que es la nave sigue siendo una gran cantidad de espacio, ¿no? Entonces nosotros siempre hablamos en los parámetros de aquello que nosotros conocemos hoy y nos cuesta mucho aceptar parámetros opcionales que eliminarían dificultades actuales. Hemos hablado de la velocidad de la luz, hemos hablado de la velocidad en general, de aquello que puede generar desplazamiento de una nave en el espacio. Yo he hablado de la energía que hay en el universo, pero hay otras opciones que ahora Paco nos explicará ampliamente. Ahora me gustaría introducir la última pregunta, que vamos a ir terminando. ¿Qué pensáis vosotros del viaje en el tiempo, del viaje al futuro? Porque se dicen que vienen del futuro, que si vienen que viajan en el tiempo. ¿Qué pensáis de esto? Es difícil viajar en el tiempo como viajar a Tahuceti. ¿Cómo? Sí, mira, voy a dar solamente que quería hacer un apunte final sobre el tema de cómo viajar
o cómo pueden estar viajando y venciendo estas distancias quienes vengan de otra civilización. Hay un caso, el caso Ummo, que es falso en su 90%, pero tiene un 10% para mí de veracidad, de realidad. Y en una de estas cartas ellos describen que el espacio no es como nosotros lo vemos, sino que es una especie, por buscar un símil próximo, como una bandera que ondea en el viento. Tiene una serie de ondulaciones, de campos energéticos ondulantes que aproximan puntos del espacio cada X tiempo. Exactamente igual que ocurre en nuestro sistema solar, que mandamos una sonda a Marte cuando es más propicio y está a menos distancia. No lo mandamos cuando está en la mayor distancia, ¿no? Bueno, pues ellos dicen que aprovechan esas ondulaciones que restan miles de millones de kilómetros, y es una de las formas que tienen en esa especie de plegamientos, que vendría a coincidir con algo llamado agujeros de gusano. Pero bueno, en cuanto a lo que has preguntado, perdona que se me ha ido el viajes en el tiempo, no lo creo en absoluto. No hay nadie, ninguno de estos seres, y mira que ha habido encuentros, y mira que podían haber dicho cosas, y mira que los testigos, falseando, podían haber dicho, oye, eran viajeros del tiempo. Pues no hay ni un caso, por lo menos que yo conozca, en los que los señores que se bajan de la nave y entran en un contacto de cuarto tipo, les digan, nosotros somos visitantes del futuro. No hay, eso para empezar. Otra cosa, ¿qué supone un viaje en el tiempo? Supone tener un universo exactamente igual en otro momento del tiempo. Es decir, necesita mi habitación con mi ordenador, con mi silla, existir en cada microsegundo anterior y posterior. ¿Cuánto esfuerzo material sería necesario para que este desplazamiento en el tiempo fuese real? Eso sería medible. Nuestros aparatos verían que a lo mejor esa es la energía o la materia oscura de la que hablan. Puede ser. Yo no lo creo. No creo que esto sea posible por el terrible esfuerzo que significaría, pero es que además no tendría ningún sentido ni ninguna validez que yo pudiese viajar a 1900, conocer a mi tatarabuelo o retatarabuelo y evitar que se casase con mi abuela, y entraríamos en esa paradoja de mi propia existencia. Plantea demasiadas dudas, y para mí lo definitivo es que no hay ni una sola prueba de ningún visitante que haya venido a solucionar nada. Antes lo que había dicho es que para mí es tan difícil viajar en el tiempo como que alguien venga de Tau Ceti. Con lo cual, a mí aparte de las implicaciones filosóficas, etcétera, etcétera, que implican los viajes en el tiempo cuando es del futuro al pasado y no del pasado al futuro, que es muy peligroso. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú imagínate que te vas a una época muy remota de la civilización humana, cuando en la Tierra hay, yo qué sé, un millón de personas. De ese millón de personas hemos nacido todos, ¿no? Imagínate que es un susto de muerte a 10 de ese millón de personas, ¿vale? Cascan de un ataque al corazón. En un instante, la población de la Tierra desaparecería. Mogollón, ¿no? Porque si hacemos la proporción de 1 millón de habitantes a los habitantes que hay ahora en la Tierra, las 10, proporción, pues mogollón de gente desaparecería inmediatamente de la Tierra. Y quién sabe si intentaron el viaje en el tiempo, están entre ellos. Entonces, ¿cómo vuelves? ¿Cómo vuelves a tu tiempo? Es muy jodido. Yo me quedo con lo de Tau Ceti mejor, ¿eh? Sin embargo, Einstein decía que no se podía viajar al futuro, que sí que se podía viajar al futuro, pero no viajar en el tiempo. Y
que se podía viajar al pasado, pero no se podía interaccionar. Bueno, eso era un Bajar al infierno era pensamiento, del diablo, yo qué sé. eso era un pensamiento como otro cualquiera sin ningún tipo de base suficiente. Claro. Realmente ahora cuando miramos a las estrellas estamos viendo el pasado. Eso es indudable. Primero, pero a mí lo único que sí daría validez o daría cabida, ¿cómo viajar en el tiempo? Pues viajando a una sociedad que esté más atrasada que nosotros, o quizá haciendo una proyección mental, una prospección de futuro. Estamos viajando en el tiempo, haciendo viajes hacia el futuro constantemente. Por ejemplo, cuando analizamos el clima y determinamos a qué hora va a llover dentro de 15 días y acertamos. Eso sí, podría considerar lo máximo en viajar en el tiempo, pero físicamente desplazarme a un lugar en el año 2350 y poder regresar aquí, para mí que eso es absolutamente imposible hoy y dentro de 1.000.000 de años. No tiene sentido ni utilidad, creo yo. Quería hacer una reflexión. Por ejemplo, nosotros ahora haciendo esto, Tenemos que ir terminando. Lo estamos grabando. Sí. Deseo que se esté grabando y lo pondremos en YouTube. Aquellos que lo vean viajando al pasado. Esto. Y entonces, de hecho, nosotros ahora mismo estamos viajando al futuro. Oye, ¿qué os parece un tema? Oye, ¿Qué os parece un tema para dentro de un par de semanas sobre esto? Sobre el viajar en el tiempo y en el pasado y en el futuro. Pues oye, igual tenemos para 8 o 10 horas tranquilamente. Ah, pues vale, estupendo. ¿Quién sabe? Porque yo os hago la última pregunta ya terminamos. Las cosas que hemos hecho durante este día, todos, ¿dónde van? ¿Qué es lo que pasa con ellas? ¿Se pueden volver a recuperar? ¿Se pueden ver? ¿Se pueden escuchar? Ahí tenemos el cronovisor. Quedan registradas en circuitos registradas, neuronales. Me ha gustado, Sí. Quedan registradas en circuitos neuronales que posteriormente son rescatables. Amigo. Eso está descrito en la ciencia y podríamos dar un pasito más. Las tradiciones orientales hablan de que todo está y queda escrito en los famosos archivos acásicos. Que ahí esté registrado todo lo que ha ocurrido y todo lo que va a ocurrir, al menos los parámetros principales de cómo puede ser proyectada nuestro paso por la vida y de los hitos importantes, ya entraríamos en otro debate que no es forzosamente el de inventar una máquina y viajar físicamente al tiempo, sino de hacer una proyección mental de análisis sobre cómo va a ser nuestra vida en función de nuestro comportamiento actual. ¿Se está escribiendo el futuro en cada momento? Sí, estoy de acuerdo en eso y se puede analizar cómo va a ser. Pues bueno, será un tema aparte. De hecho, el futuro no existe, el futuro lo estamos haciendo ahora. Te voy a dar una predicción de futuro que voy a acertar 100%. Acabaremos en unos minutos. La compro. Sí. O sea, no acabamos ya porque estamos al final. El programa. Sí, vamos. Tengo mis dudas, Acabamos. Ese es un tema interesante para la próxima. Y bueno, las ventanas, bueno, ya hablaremos. Me ha encantado, como siempre, hablar con vosotros. Sabéis mucho, he aprendido mucho y espero que nuestros oyentes también aprendan con nosotros, aunque con toda la humildad del mundo. Bueno, nosotros no somos nadie para enseñar, pero sí que tenemos esas inquietudes y ahí estamos para buscar respuestas, solamente buscar respuestas, alguna respuesta, no toda. Amigos, hasta la próxima, muchas gracias y que os vaya bien. Josep, tienes un gran criterio, te felicito por ello. Sí. Exageradamente grande. Venga, amigos. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Igualmente, un abrazo. Adiós. Adeu.